El bolsillo manda. Dólar, tarifas, metas de inflación, reforma fiscal y previsional. Durante el último mes de 2017, el termómetro de la economía alcanzó picos importantes de temperatura. ¿Qué nos depara el 2018? De acuerdo con el INDEC, en el mes pasado, una familia tipo necesitaron 534 pesos por día. Para no caer en la pobreza. Unos 16.000, casi 28 pesos. Una canasta muy alta, por eso los niveles de pobreza siguen elevados. Se va a votar ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2018. 165 votos fueron afirmativos. Sube la temperatura y también va subiendo el dólar. La política del Banco Central es precisamente que los argentinos nos acostumbremos a vivir con un tipo de cambio, con un dólar que sube y que baja, como ocurre en otros países. Precio récord alcanzó la moneda norteamericana. Hoy el problema del dólar en la Argentina no es el precio, sino la velocidad a la que subió. Lo que está pasando con el dólar y lo que está pasando con muchas variables de la economía tiene que ver con la enorme falta de confianza que produce el gobierno y sus políticas. Hoy la Argentina tiene oferta excedente de divisas y por lo tanto no tiene que existir un momento de tensión cambiaria como el que estamos viviendo. Lo que no baja realmente es la inflación y lo que no termina de despegar es el consumo. La inflación no está muerta, está vivita y coleando y nos va a llevar bastante sangre, sudor y lágrimas. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Aumentaría 50 centavos por mes el precio del pasaje hasta llegar a los 13 pesos. Me parece que no, porque los sueldos no aumentan, o sea, no. Para la gente que viaja todos los días se le va a hacer mucho. Hemos cumplido la meta que teníamos establecida para este año de déficit fiscal del 4,2%. Vamos a tener otro año de crecimiento el año próximo y que podemos augurar un sendero de crecimiento para los próximos años. Economía, la gran batalla, todo lo que se viene y todo lo que pasó. Invitados importantes con nosotros, Diego Giacomini, Virginia Forchera, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto. Un placer. ¿Cómo estamos? Bueno, hay que escuchar a los que saben. Bueno, mirá. A ver, ¿por dónde andamos? Claramente en el informe se ve, o sea, jefatura de gabinete con Marcos Peña, al cambiar las metas dejaron a Macri como un mentiroso. ¿Por qué? Porque Macri siempre habla que uno de sus principales objetivos es bajar la inflación y Marcos Peña lo que está haciendo es planear tolerar 5 puntos más de inflación todos los años. Cambiar las metas concretamente es elevarle el piso a más expectativas de inflación, más dólar, no menor crecimiento, o sea, no más crecimiento, el crecimiento va a ser igual o inclusive un poquito menos, y más impuesto inflacionario. Y como resultado de eso, la pobreza no va a mejorar. Virginia. Ahora después le voy a preguntar cómo hacemos porque todos los países doman, manejan, tienen 2, 3 de inflación y nosotros, salvo la convertibilidad y no sé qué otro momento, un rato con Néstor que tuvimos un orden económico, siempre mal. Virginia. Bueno, creo que en algún punto la decisión que tanto critica acá Diego tiene que ver un poco con eso, con reordenar todo el esquema. Si estamos aplicando desde la perspectiva del gobierno, ¿no? Si estamos aplicando gradualismo en todas las áreas económicas, ¿por qué no vamos a aplicar gradualismo también en la meta de inflación? Con una mirada completamente distinta de la de Diego respecto del impacto en el crecimiento, que es el origen de todos los males de la economía. El gobierno subestimó o sobreestimó el potencial de crecimiento de la economía en 2016, en 2017, y a partir de ahí todas las variables que creía que se iban a ir acomodando solas con un poco de crecimiento, no está ocurriendo. Y vos me preguntás si en 2018 cómo va a ser. Inesperadamente va a arrancar mucho más tenso de lo que uno podría imaginarse si viera solo los números de 2017. Lo que pasa es que están los números de 2017 y después está la calle. Los números como son del 2017, buenos, malos, regulares. Hay algunos números que son regulares, como por ejemplo consumo, que no va a terminar de recuperar hasta 2019, le va a costar mucho, pero hay otros números que son buenos. El conjunto económico está bastante bien. La lluvia de inversiones, la masiva, extranjera, en economía real, eso no se vio. Y ese es el gran problema. ¿Por qué no se vio? No se vio por política, no se vio porque faltaban reformas, porque no se vio porque la Argentina tiene un problema que lo sigue teniendo incluso después del salto de la semana pasada y que Liliana siempre lo comenta, que la Argentina todavía es muy cara. Mientras la Argentina no sea competitiva, no va a venir esa lluvia de inversiones, no va a haber crecimiento y vamos a estar acá peleando. Diego. Los números, mirá, concretamente, la meta fiscal se cumple, pero hay que preguntarse, ¿esa meta fiscal que se cumple es buena? ¿Sirve para crecer o se cumple porque es una meta mala? Y yo te contesto, esta meta que cumple Duhovne es una meta que tiene dos grandes errores. Primero,
mira, le presta atención al déficit que es más fácil de cumplir, que no es el importante, porque no tiene en cuenta los intereses de deuda, que son los que crecen, y el déficit con intereses es más grande en el 2017 que en el 2016, y en el 2016 era más grande que en el 2015. Punto número 1. Vos podés cumplir una meta, pero esa es una meta que no está diseñada y no sirve para atraer inversiones, para generar puestos de trabajo y para crecer sostenidamente, la podés cumplir, pero no sirve. Concretamente, en el 2017 el PBI va a crecer, va a aumentar, más 2.8%. La meta era 3,5%. Pero no me lo lleves tanto a la macro, vamos a la gente. A la gente. Yo tengo la sensación que hablamos, gradualismo, si no vamos en forma gradual, sería brutal. Si vamos en forma gradual, vamos muy lento. Es como que estamos encerrados en un clima económico sin poder romper. Pablo, ¿la gente cómo va a estar? La economía está en un callejón, porque el gradualismo es una máquina de no cumplir los objetivos y dar malas noticias. Y el caso que ha pasado con la inflación y el cambio de metas es el último ejemplo, pero hay varios ejemplos que lo preceden. Entonces, cuando uno mira y vos me preguntás por la gente común va a tener menos inflación en el 2018 que en el 2017. La inflación va a ser muy parecida. Igual, no va a bajar mucho. ¿Los salarios le van a ganar a la inflación? La respuesta es no le van a ganar a la inflación. A ver, Clarita, quiere preguntar algo. El otro día estuvo acá D'Alessio y dijo que el principal problema de la sociedad argentina es la inflación. Hace exactamente 50 años que todas las encuestas de opinión dice que el gran problema de los argentinos, de la gente, es la inflación. Mirá lo que nos hemos... Y hemos tenido gobiernos de derecha, de izquierda, militares, civiles, estatistas, más liberales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Mirá lo que nos hemos acostumbrado los argentinos a convivir con la inflación. Bueno, para el argentino el problema no es tanto la inflación, sino poder empatarle a la inflación. Mientras el argentino le empata a la inflación, no se preocupa tanto. ¿Pero por qué fracasamos? Esta es la pregunta. Te lo cuento. Cuando vos mirás desde 1946 al 2015, el promedio de inflación anual, sacando los 10 años de la convertibilidad, es 170. ¿Sabes cuánto creció? ¿Cuánto le dio a la maquinita por año el Banco Central? 174. O sea, como vos bien dijiste, de derecha, de izquierda, de centro, militares, civiles. Todos tuvieron agujeros fiscales. fiscales. Los gobiernos tuvieron agujeros fiscales gigantescos. ¿Por qué? Que fueron financiados con la maquinita. Porque siempre Argentina tiene una característica esencial que va por encima de la inflación, que es la madre. Siempre Argentina gastó más de lo que le entró. Bueno, en este país, le voy a decir una frase antipática, se vivió mucho mejor de lo que podíamos vivir. Y por eso terminamos con 33% de pobres. Te hago una pregunta. ¿Cómo justificamos hoy que gastamos tanto si tenemos 33% de pobres? Bueno, hay una contracara. Gastamos mal. De gastar mal y gastar mucho y no tener con qué pagarlo. La contracara que tenés es que tenés un país que no es competitivo, si querés ponerlo en términos de empresas, baja la gente, es invivible en términos de presión tributaria. En este país la gente paga gigantesco. Yo siempre le pongo a Santiago un ejemplo que es muy redondito. En Argentina vos vas a una concesionaria y te llevas un auto y le das 100.000 pesos a la concesionaria y 100.000 pesos al Estado. Vas a cargar, salís de ahí, haces una cuadra, llenás el tanque y por cada litro de nafta le das medio litro se lo das a la petrolera y medio litro se lo das al Estado. ¿Por qué esto no puede bajar? Porque si no, no podemos pagar el Estado. Ahí Carlos planteó algo, porque uno dice, vivimos de arriba, nos viven prestando, gastamos más de lo que corresponde y tenemos un país que no nos brinda buena educación, buena seguridad, buena justicia, y sumamos un montón. El tema es que... Sí, para mí se lo robaron. Es decir, la plata que falta alguien se la llevó. Es mucho más complicado que eso. El gasto termina multiplicando pobres, porque vos aumentás el gasto y lo que haces es... Entonces, cobrar muchos impuestos, emitir mucho, generar mucha inflación y hacer que el costo de capital sea muy elevado. Entonces no hay empleo y multiplicás pobres. Gastás mal, porque las jubilaciones son malas, las asignaciones son malas. O sea, no hay ningún número. Decimos, mira, la verdad es que gastamos como locos, pero tenemos jubilaciones de 20.000 pesos, asignaciones de 5.000, o cada vez hay más trabajo y menos subsidio. Pablo, estamos en un país pobre. Primero que hay que entender, entonces las jubilaciones no pueden ser altas. El kirchnerismo recaudó 300.000 millones de dólares más que la década anterior. ¿Dónde están? Julio. Hay dos cosas que no tomamos en cuenta. La distancia entre ricos y pobres hace 50 años no era la de hoy. Acá se fue estirando la sociedad. Y la concentración económica de la Argentina en los últimos 40 años
es infernal. Más ricos, digamos, se más quedan pobres. con todo. El Estado se desarmó, lo distribuyeron como una caja de bombones, se empobreció la sociedad y se enriquecieron un montón de personajes que no podemos hacer. O sea, la concentración económica ha sido más grave que la corrupción en Argentina. ¿Reato? Empezando por personajes del gobierno. No, más bien. Sí, Yo obvio. sé. Bueno, A ver, pero una tendencia que no se ha aprovechándolo. corregido. Los últimos datos de la UCA hablan de un aumento de esta brecha incluso. Obvio, obvio. A mí no me cierra lo que sí, dice a ver, Julio Bárbaro. Que ¿Por qué? usaron a los ¿Por qué no me pobres para cierra? enriquecerse personalmente. A mí no me cierran y los números le dan la espalda a Julio Bárbaro. Paso a explicar por qué. Porque históricamente el gasto público era el 25% del PBI. Hoy en día es el 43-44%. Cuando la pobreza está clavada en 30, hace 30 años, y cuando hablaba Julio, el gasto era el 20% del PBI. Pero si la se pobreza llevaron era todas las 10. empresas, ¿qué producto querés tener? Agrandar Te el robaste Estado. los ferrocarriles, el Perdón, gas, la ¿me luz, los dejás terminar? teléfonos. ¿Me ¿Qué dejás producto terminar, me haces Julio? con lo que ¿Me queda? dejás hablar? Por favor. Sí, Esto es, uno. aumentar el Estado es agrandar el gasto público. Ese agrandamiento del gasto público multiplicó pobres. Pregúntale a los Son los chinos qué números. hacen con el Bueno, Estado. contesta Julio con calma, 1 de enero. No nos olvidemos que ayer dijimos, por otros tonos, por otras formas, por otros conceptos. Pero yo, ¡Que dure! Amor. La destrucción del Estado que se hizo entre Martínez Dios y Cavallo, digamos, peronismo con Cavallo, Menem, Dromi y Martínez Dios, es el final de una sociedad integrada, con todos los defectos que tenía. Esto que estamos diciendo con Chiche, no había caído. Esa sociedad era otra. La destrucción de esa sociedad, nosotros tenemos... Yo fui diputado en el 73 en un país donde los pobres eran 5%. La deuda era 8.000 millones de dólares. 5% Y eso incluía a 1973. Onganía, Frondizi, Ilia, el peronismo. Digo, Irigoyen, todo ese proceso. La destrucción empieza en el 76. Se concreta con Menem y termina acá, donde hay un 30 y pico % de gente fuera del sistema. Había un Ahora, Julio, A ver, un segundito. Lo que dice Julio tiene que ver también con la destrucción de todo lo que significó, digamos, la atomización económica que fue boicoteada por la concentración. Lo que significa una cadena de farmacias son 10.000 farmacéuticos que se quedaron sin laburo. Lo que significa una supercadena de hipermercados, se te terminan 10.000 comerciantes chicos que te daban laburo, tomaban una persona, 2 personas, vivía una familia. Eso es cierto. Claro. Ahora, si no Murió. estuviera la Exacto, cadena, exacto. A ver, quiero escuchar a Remedio, Reato, quiero escuchar a Chiche. Reato, un segundito. Yo diría, Diego, Virginia, entonces la gente va a tener menos plata en el bolsillo en Ya el tiene. 2018, menos que Ya ahora. tiene. Bueno, depende del resultado de las paritarias también, ¿no? Vamos a ver cómo se le plantea pero eso. ya está, si no quieren tener... Mira, como decía El consumo. Diego, en temas de inflación viene realmente complicado, sobre todo el primer trimestre. Hay algo que... tarifas, todo lo que ya sabemos, aumento del transporte, etcétera. Y en marzo va a haber un montón de plata dando vueltas en la calle. Va a haber unos 4.000 millones que hasta hace 15 días no estaban previstos que estuvieran circulando. Estoy hablando del bono de los jubilados y la UH. Que como se paga por una única vez, va a tener un impacto fuerte en términos inflacionarios. O sea que el consumo primer no va a trimestre caer es lo que te tanto. marca... El primer trimestre es lo que te marca el resto del año. No va a caer. Claro, va a aparecer un Mira, dinero, inflación, no, el dinero que no consumo. estaba, Mira, hay que no que estaba ver qué previsto. pasa después con- Les hago una pregunta. ¿Qué estiman ustedes de inflación real para el año y por qué, mirando ejemplos como Uruguay, Chile, Brasil, los números de ellos, con problemas muy serios también, porque Brasil tiene muchos pobres, no tienen el número que tenemos nosotros? Mira, Paulo, la meta de inflación del 12% iba a ser incumplida más o menos por 5 puntos porcentuales. O sea, la inflación iba a terminar siendo el 17. ¿Para vos es 17? No, con la meta del 12, la meta iba a ser incumplida, iba a ser 17. Ahora bien, mover la meta es mover todas las variables. El que piensa que mover la meta era sincerar algo que todo el mundo sabía que iba a acontecer y nada más, no sabe nada de economía. Porque vos al mover la meta vas a mover las expectativas de inflación, la inflación, el dólar. Concretamente, la inflación, la meta de 15 probablemente sea incumplida con una inflación del 2021. El dólar, que con la antigua meta probablemente iba a cerrar, según el presupuesto, en línea en torno a 21 pesos, va a cerrar 22.50, 23, para poner números redondos que entienda el concepto la gente. La nueva meta es más inflación, dólar más alto.
¿Y eso qué implica? Eso repercute en el bolsillo de la gente. No va a estar mejor la gente. ¿Tus números? No necesariamente. A mí le doy un changüí en que, evidentemente, el cambio de meta es porque la inflación, digamos, la meta anterior era incumplible y la meta incluso va a estar... ¿Pero por qué era incumplible? Yo digo, hay política monetaria y política fiscal. Pero porque el desvío de este año no fue menor, fue de 8 voy a poner una metáfora. No es que le pifiaron por 3 o 4. El presidente tiene dos políticas, monetaria y fiscal. Son como dos hijos. La monetaria es un hijo que hace las cosas más o menos y se lleva dos materias a diciembre. Y estaban completamente y la desalineadas. fiscal es un hijo que se lleva 6 materias a marzo. ¿Y saben qué está haciendo Marcos Peña? Él le está diciendo al que se llevó solamente 2 materias a febrero, ¿sabes qué? Mira, hace peor las cosas, empardala con tu hermana. No estudies ahora, total, estudias todo el verano y estudian todos para marzo. Empeoran la política monetaria. A ver, Virginia. A ver, acá el eje de toda la cuestión es la tasa de interés y el enfriamiento de la economía, etcétera. Que está mal, es mentira empresarios, también. Bueno, está bien. Las tasas tienen que bajar. Y sería una economía normal, tiene tasa de inflación más baja y no van a tasa de interés no van a muchísimo más generar bajas. más crecimiento y sí van a generar más inflación. La prueba es el kirchnerismo. Tenías tasas negativas y punta a punta en 5 años se creció 0%. Entonces no hay que hacer nada, Diego, porque todo lo que modificamos está para mal y lo que está actual está mal. Hay que hacer lo que nadie quiere hacer. A ver, acá está la clave. No venimos de un 40%. Sí, pero excepcional. 40, 24, hay que 21. Acá dice que sabe lo que hay que hacer. A ver. Hay que hacer lo que nadie que quiere hacer. nadie lo dice acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que sentarse y discutir cuánto achicar el Estado, cuánto bajar el gasto público para cobrar menos impuestos, que haya menos inflación y el capital sea más barato. ¿Se puede ahora? No. ¿Cuándo era el momento? Apenas ganaron las elecciones a final del 2015. Era echar empleados públicos, todo eso. ¿Vos querés discutir eso con Fernando Vallejo, que vino el otro día a decir que iba a haber un corralito? Ahora no se puede hacer. A ver, ayúdame, María Julia, porque eso era echar empleados públicos. No, me parece que, claro, fueron los anuncios antipáticos que todavía le estamos facturando Cavallo, estaba López Murphy, estaba también Dromi. Claro, cuando llegar al poder y decir vamos a ajustar el Estado, todos sabemos que el Estado está sobredimensionado, ¿no? Un gobierno que llega al poder con un apoyo público, con una cantidad de votos, un caudal de votos de un 30%. Sí, ¿Puede hacer el cambio que no se animó a hacer nadie? ¿Cuándo puede hacerlo? No sé cuándo puede hacerlo, no sé qué tan bien lo va a hacer este gobierno. Ahora, cuando empieza a hacerlo también, gran parte de la oposición se le va al humo por la cuestión del achicamiento del Estado. La sociedad, anda a explicarle a la sociedad que tenemos que ir... Cambiemos, es una coalición. Hay conservadores y liberales, básicamente. Diego representa más a los liberales, que están contra los conservadores, que sería Marquitos Peña y demás, ¿no? Sí. Y el corazón de Macri está partido. Un día es Mauricio, el otro día es Macri, un día es más liberal, otro día es más conservador. Un día se llama Paulo. Bueno, para despedir... la meta debería ser Paulo, perdóname. La meta de inflación debería ser sí, claro. Bueno, obvio, pero como dice Lani, venimos de 40, es muy importante, eligieron una inflación más alta. Un gobierno entre dos escenarios tiene que escoger el escenario de menor inflación y están eligiendo uno con más inflación. Bueno, esa es una forma de plantearlo. No necesariamente están eligiendo una inflación más alta. Están están reconociendo... Claro. ¿Cuánto va a estar la inflación? Pregunta con respuesta cortita para despedir a los dos. Dólar 2018. ¿Final de año? Sí. En torno a 22, 23. Virginia. De acá a fin de año no tengo la menor idea. ¿Por qué me lo preguntás? Te lo digo la semana que viene baja. ¿Está bien o está atrasado el actual? El concepto es, el dólar va a aumentar muy parecido a lo que aumente la inflación. Si la inflación aumenta el 20, el dólar va a aumentar más o menos del 18, 17, 19. Si la inflación aumenta el 25, el dólar va a aumentar 23, 22, 24. Ajá. Lo importante es cuánto van a aumentar los salarios. Si los salarios van a aumentar más. No le van a ganar. Porque si los salarios de todos nosotros le pudieran ganar la inflación no sería un problema. Y el mundo no hubiera gastado décadas en vencer a la inflación. En esta, siendo que no es un año electoral, creo que sí, que los salarios no le van a ganar la inflación. Promedio, Aerolínea cerró 17 de la paritaria, ¿no? No me acuerdo cuánto cerró Aerolíneas. 17 Gatillo. Sí, igual depende mucho por los gremios. Hay sectores, los bancarios, por ejemplo, van a tener una paritaria alta. Acá el test son los docentes, ya lo sabemos como siempre. El gobierno va por un 11. Van a terminar cerrando entre 15 y... Los periodistas... Interesante lo de docentes, porque Baradel sabe que Vidal tiene 40.000 millones más en el 2018
y 60.000 millones más en el 2019, que fueron otorgados para hacer campaña política para obtener la reelección en el conurbano bonaerense. Gracias, Diego. Gracias, Virginia. Buen año para los dos, ¿eh? Atención, 10 de la noche, 10:30, ¿eh? Noticia de último momento. Débora tiene información muy fresquita a esta hora. Sí, mira, información de fuentes de la justicia que indican que mañana van a apelar, tanto los fiscales, nosotros decíamos que Ribol y Policita se oponían a la decisión del juez Rodríguez de darle la prisión domiciliaria al Caballo Suárez. ¿Por qué la apelación? Bueno, sostienen en primer lugar que la decisión del juez Rodríguez, que estuvo solamente 2 días subrogando Canicoba Corral, fue poco menos que repentina, sin haber estudiado la causa en su complejidad, ¿no? Y sin haber advertido que todos los estudios médicos que debieron habérsele hecho al Caballo Suárez, dadas sus condiciones de salud, él mismo se negó a someterse a ellos y que en Ezeiza tienen un centro de salud que podría haber tratado sus afecciones. En segundo lugar, un dato que me acaban de pasar y yo desconocía, es que el juez Rodríguez, además de darle la domiciliaria y la tobillera, le dio una movilidad en un radio de 100 kilómetros. 100 kilómetros de movilidad. Además no está tan grave, ¿no? Ya tan... no es... provincial, no bueno, este dato me lo acaban de pasar. Chiche dice que no es tan grave. Bueno, y por último... Chiche está en clima 1 de enero, me gusta porque yo pedí un buen clima de 1 de enero. Chiche, vos me estás dando una mano. No es mucho, ¿no? Vos le dijiste que venga bien arriba. No, pero un tema... Bueno, pero lo más importante que consideran los fiscales que trabajaron mucho para en la causa de asociación ilícita que pesa sobre el Caballo Suárez, y esto sí es serio, que consideran que tiene los medios económicos y el poder suficiente para entorpecer la investigación y que esa es una de las causales de la preventiva y que puede seguir cumpliéndola tal como hasta ahora, con la asistencia médica necesaria. Que lo del juez Rodríguez es inadmisible e inexplicable. Y atención, vamos a cambiar y nos vamos a meter en un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos. La inseguridad, la justicia, cómo actúa, un tema interminable, los motochorros que no se le encuentra la vuelta y cada vez crecen más y con situaciones muy complejas, porque en este caso vemos a una víctima, un chiquito de 5 años tratando de sobrevivir y ser nada más y nada menos que víctima de los motochorros que lo atropellaron. Escapaban de un robo. Atropellaron a un nene. Un niño de 5 años lucha por su vida luego de ser arrollado por motochorros que huían a toda velocidad en la localidad de Loma Hermosa. Está estable, está un poquito mejor que de lo que llegó al hospital. Todo lo que es brazo, la clavícula, pulmón, tiene sangre, cabeza. Roban allá en la esquina primero y de allá vinieron todo lo que hay. El nene va saliendo más o menos el cordón, más o menos por ahí, y se ven que venían de este lado, la moto lo agarra justo. Ayer, cerca de las 4:30 de la tarde, Brian fue arrollado por estos delincuentes. El nene iba a ir a comprar un juguito y estaba por cruzar. Y de la otra cuadra venía una moto a todo lo que da, parece que estaba robando. En aquella cuadra que estamos viendo en ese lugar, asaltaron estos delincuentes a una mujer. Un vecino salió y tiró unos cohetes, pirotecnia al aire. Claro, los delincuentes pensaron que eran tiros y salieron a gran velocidad por esta calle, por Los Jazmines. Los delincuentes atropellaron a Brian. Brian, que acababa de salir de esa puerta amarilla. La madre lo levantó y el padre y lo llevaron al Bocalandro. Y después lo tuvieron que trasladar a un hospital en La Plata porque no hay médico para niños acá en el Bocalandro. Ingresa en forma directa a nuestra unidad de terapia intensiva. Presenta un traumatismo encefalocraneano grave con edema cerebral y una fractura en el codo del lado derecho. Su pronóstico es grave. ¿Saben quiénes son estos dos? Son los dos menores. Sí. Me llamaron y que ya tienen más o menos la casa, todo. Tendrían entre 14 y 16 años. Lo que nos dicen los vecinos, hay un asentamiento a unas 3 cuadras de acá. Serían menores que viven en este asentamiento. Como son menores, entran y salen, ¿entendés? Que se haga justicia y que los encuentren, si son conocidos de acá. Pasan los años y repetimos situaciones, ¿no? Menores, motochorros, un chiquito en el medio, víctima que no tiene nada que ver, la gente que pide justicia y la justicia que no está a la altura de la circunstancia. Un caso dramático
que se enciende porque hay un nenito inocente en el medio, ¿no? Bueno, el chiquito se llama Brian, efectivamente tiene una situación de salud muy delicada, producto del golpe en la cabeza, al momento en que estos dos motochorros subían de una situación delictiva. Lo que me gustaría aprovechar para decir es que justamente Brian es el nombre también del chiquito que fue asesinado justamente en estos días, se cumple un año. Cuyo asesino, también paradójicamente Brian, otro menor de edad, los padres están denunciando que habría vuelto al país y están muy atemorizados y piden el que justicia. se fue a Perú. Exactamente, el que se ha ido a Perú. Entonces estamos hablando otra vez de menores, estamos hablando un año, mirá qué paradójico, ¿no? Prácticamente un año y un día después de menores que delinquen, estamos hablando de motos con delincuentes a bordo que cometen esta atrocidad, ¿no? En el caso de la familia de Brian Aguinaco fue, bueno, un disparo, y en el caso de este chiquito Brian, que todos deseamos con absoluta solidaridad con la familia que se reponga, está delicado realmente en el Hospital de Niños de La Plata, bueno, fue que lo atropellaron, hay unas imágenes realmente, bueno, muy sensibles en las redes del momento del accidente, del incidente. ¿Cuánta energía malgastada en debates que después no tienen ningún tipo de solución práctica? Porque hablamos de los menores, hablamos de los motochorros, hablamos de la familia va, se presenta en un lugar, lleva al chiquito, no lo atienden, hay que llevarlo para otro. ¿Cuánto debate en la Argentina sin ningún tipo de sustancia? ¿Cuánto hace que estamos discutiendo una nueva ley penal juvenil en la Argentina? Cada vez que pasa esto. Cada vez que pasa esto y no logramos que lo hagan. Y además el delito de los motochorros es el que más ha aumentado en la Argentina. Exacto. Y no lo podemos controlar. Exacto. ¿Qué se hace con todo esto, Chiche? Más allá de vivir, como dice Santiago, indignados. Más allá de vivir indignados, yo creo que el tema es un tema que no... La política todavía no lo considera un tema central. Nosotros seguimos discutiendo cosas que a mi entender son importantes, yo no discuto, pero me parece que el tema de la inseguridad nadie lo toma como una política de Estado. Es muy complejo, no lo solucionás con una ley penal juvenil. No podés acercársele para chicos de 14 años ni de 12 años. No podemos contener los que tienen 18, digo, vamos a meter chicos. Y la droga, por otro lado, que es imposible controlarla. Vos fíjate, cada secuestro que tenés de marihuana son 5 toneladas, 6 toneladas. Hoy se debe estar consumiendo más marihuana que tabaco en la Argentina. Y a nadie le importa un pito. A nadie. A nadie le importa un pito, porque los secuestros son un porcentaje. Digo, nadie se puso a pensar que nosotros estamos secuestrando un promedio de 10, 12 toneladas de marihuana por mes. Es un delirio. O sea, para tener ese nivel de secuestro... El tránsito o el consumo... Parte se reexporta, parte puede ser que se reexporte a Chile, dice. Pero se consume acá. Después celebramos el nacimiento de la cerveza artesanal como un gran boom. Se están mamando, se crearon 200 locales solamente en la ciudad de Buenos Aires y lo celebramos como un boom de consumo. Y se están mamando con cerveza. Digo, nosotros tenemos los valores como errados, ¿qué querés que te diga? Le bajamos el impuesto al alcohol. No sé qué querés que te diga. Sí, cuando en otras partes del mundo suben. Se lo suben. Claro, y le ponen restricciones ante la situación complicada. Acá también la familia se queja porque no solo tienen un drama impensado, sino que van en busca de asistencia, les demoran, no está el médico, como que se vive bajo una situación de altísima injusticia, de absoluta indefensión, ¿no? Para una familia que está celebrando el fin de año y termina con esta tragedia y este drama. Entonces ahí confluye la Argentina de la cual estuvimos hablando toda la noche. La Argentina que no tiene una red de salud pública adecuada, porque este chiquito no recibió en los primeros minutos la atención debida, porque en el Bocalandro no tenían o el personal o la aparatología necesaria y terminaron trasladándolo al Hospital de Niños de La Plata. Tenés la confluencia de la falta de seguridad para los ciudadanos, ¿no? Parece que las épocas de fiestas es tierra de nadie, pues se ve poco personal policial en muchos barrios. Después tenés la puerta giratoria, en donde seguramente cuando los atrapen, porque decían hoy, por lo menos la información de las últimas horas, es que estaban prontos a detener a quienes habrían sido los autores de este hecho, seguramente tienen antecedentes, y si no los tienen, los detendrán y saldrán al poco tiempo. Yo no quiero dejar de mencionar a la familia de Brian Aguinaco. Exacto. Un abuelo murió de tristeza, porque se acuerdan que estaba con el abuelo al momento del crimen, y otro abuelo está todavía penando esa situación tan dolorosa, y el acusado del asesinato le permitieron volver a Perú
Y la familia dice que La madre habría estaba regresado. En libertad, ¿te acordás? Condicional, La madre tenía con prisión pulsera. domiciliaria. La mamá tenía Paulo. prisión domiciliaria y la había violado para despedir al hijo en Ezeiza. Exacto. Fíjate vos que no prospera ningún juicio político contra estos jueces que han liberado asesinos seriales. Cuando llega esto a la justicia, la corporación protege a esos jueces. Este también es otro gran Y eso problema. es el populismo también. Ya voy. Eso es el populismo también. El populismo no se mide solo en números o en el costado económico de la sociedad. En esto también. Y además, Y además, si el país tiene que gastar, tiene que invertir en justicia, en seguridad, en policía, yo no sé si la gente se lo va a bancar en un momento que hay ajuste. Es impopular. Es difícil pilotear esta etapa. Lo que se necesita es una policía ejemplar. No la tenemos. No, ejemplar y eficiente, sí. No, el abogado de Caballo Suárez me corrige. De ninguna manera permite eso. No puede salir de su casa. Únicamente tiene autorizado los 100 kilómetros, que es el radio de la tobillera, únicamente para exámenes médicos. Dice que no tiene ningún tipo... Y que todos los estudios que le tenían que hacer, el Servicio Penitenciario Federal dijo que no lo pudo cumplir. Bueno, Pablo, eso está bien, es la palabra del abogado y la fuente acá judicial me mandó a la la resolución, pero yo no, la fuente pero dice que es judicial mentira, no puede salir de su casa. Lo que pasa Bueno, es que la tobillera tiene un alcance de 100 kilómetros. Entonces, si tiene que ir a un examen médico a 80 kilómetros... Puede salir... Pero si no, no puede salir de la calle. Bueno, para los fiscales, está bien, eso es lo que dice su abogado defensor y es correcta, es la información. También damos la otra información, que es la que tiene que ver con la oposición de los fiscales, que mañana van a estar apelando la medida por considerar que el juez Rodríguez realizó una medida sin haber estudiado los antecedentes del caso y además sin conocer toda la causa, porque estuvo solamente 2 días al frente del juzgado subrogando al doctor Canico Bacorra. Exacto, mañana va a ser un tema muy importante. Lo cierro con Julio. La Argentina necesita una clase dirigente integrada por gobierno y oposición que reformule el proyecto de sociedad. No tenemos un problema económico. Tenemos un problema económico, un problema de justicia. Digamos, pensar una política de Estado implica una dirigencia. Y esa dirigencia hoy no está. No está porque no hay un diálogo entre gobierno y oposición. Bueno, solo ahí se pueden tener políticas de Estado. A eso iba en el primer bloque con lo del peronismo responsable. Es decir, el gobierno necesita construir un peronismo una oposición. Con que además el gobierno, por más que tenga éxito económico, va a fracasar si no logra alternar y si no logra... Exactamente. Paulo, si oposición, alternancia. ¿Recrédito? ¿Un recrédito quieren, sí? ¿Me parece? Por favor. Los veo como Por el 1 favor. de enero muy... Como que están en el 10 de julio más o menos. Renato, vos te ves enchufadísimo. No, yo me veo bien, ¿eh? Te veo bien. Quiero preguntarle... Bien porque se va de vacaciones. bien, ¿Cuándo te dice. vas de vacaciones? ¿Mañana? El jueves. El jueves. Por eso está bien. Bueno, esta noche, atención. Perdón, ¿vos querés que venga siempre entonces? Sí. ¿Querés que venga todos los días? No, porque recreito, depende me de la... para distender. Depende Acá yo de lo no que puedo traigas. contestar nada solo, ¿eh? No sé. ¿Vos querés venir? Quiere venir a me Donores, invitan. dice. Quiere venir a Donores. Pero ahora arrancamos. El lunes que viene arrancamos con Débora, Pía y Mariano Yudica de 11 a 1:30. Muy Después bien. mi fama de 4 a 7. Hago intratable, me quedo a dormir en el camarín. querido, 7. ahora hay que trabajar. Sí, Hago todo. No se queje. No se queje, Brancatelli. No me pelees, Brancatelli, porque mira que tengo lengua, Brancatelli. No me pelees, Este nos arma, no tengo miedo de nada. este nos arma enseguida algún lío, ¿eh? No me pelees, Brancatelli. Escuela de maridos. Sí, ahora. Apenas termina Intratables. Bueno, yo lo House quiero of Cards a la medianoche. Yo lo quiero destacar de Escuela para Maridos. No nos olvidemos que Alejandro Fantino pisó la alfombra roja de los premios Emmy en Nueva York, que son los premios más importantes de la televisión del mundo. Este programa que van a ver al término Intratables. Hoy, aparte, para todos los que están en casa, ideal para que las mujeres puedan tener bien cortitos los maridos. Escuela de maridos. Sí, y después House of Cards a partir de la medianoche. House of Cards. Te tiro un dato. Los directores de House of Cards no solamente es uno, es David Fincher, que dirigió la película El curioso caso de Benjamin Button, la película multipremiada de Brad Pitt. Y además fue director de La Red Social, que fue una película que ganó el Globo de Oro como mejor película. Y te tiro que también en la segunda temporada, que lo van a ver dentro de muy poco en este verano aquí en la pantalla de América, uno de los capítulos lo dirigió Judy Foster,
que fue la que dirigió Money Money, la de George Clooney. Exacto. Que fue con Julia Roberts, que fue también un película. ¿Por qué no hacemos un programa de cine, de series, de espectáculos? Es mucho más divertido. ¿En serio, no? Tengo que hacer el recreíto, le tiro la película, los estrenos. Veniste por 9:30 la próxima. 9:30, ahora lo arreglamos. Pero no se la pierdan porque de verdad es un serión. ¿Podemos hablar de algún romance, de alguna de estas cosas que se comentan por ahí? Vos estabas un poco asustado recién. No, porque yo tengo buena onda con Facundo Moyano, digo, che, lo meten en todos los líos. No, te cuento. Vos sabés que a mí me llama mucho la atención porque recién estaba chequeando el Instagram de Nicole Neumann. Los periodistas de espectáculos solemos chequear Instagram, a ver si siguen, Mandan no se mensajitos siguen. por Instagram. Los mensajitos por Instagram. Bueno, a ver, es una pareja que terminó el año separados. Una pareja que venía muy bien, que venía muy potente. En un programa de televisión, Facundo Moyano criticó a Nicole Neumann, le dijo que no le servía mucho. Que quería perfil bajo, pero justo sale con Susana y con Nicole. Nunca existió esa pareja. Es la pareja que no existió. No, Chiche, no existió. Por favor. No existió, fue el cumpleaños de Nicole, entraron como... Estoy súper creído en todo esto y además está Poroto de por medio. Está Poroto Cubero, que ya está con nueva novia, Poroto Cubero. ¿En serio? Sí, con Mica Viciconte. Ajá, o sea, Poroto bien. De Mendoza este fin de semana. Facundo y Nicole en un Ahí impasse. están variando. existió. Pero digo algo. Pico y Pampita. Pico y Pampita, ¿te tiro una primicia? Sí. Pico y Pampita, a punto de la reconciliación. ¿Vieron? A punto de la Y reconciliación. se notaba, ¿Vieron? porque ella bailó, él le puso me gusta, todo. El perrito Osvaldito. No, está muy bien. Está Está recuperando Osvaldito, el perro de Pico, que tuvo un accidente que muchos decían que Pampita no lo habría socorrido en el momento de. O sea, vuelven Pico y Pampita. Pampita. Bueno, me encanta el recreito intratable. El gobernador de Salta con Macedo, ¿cómo viene todo En ahí? Punta del Este, 5 meses de embarazo. Macedo subió, me encanta la pareja Macedo-Urtubey, subió una foto a su cuenta de Instagram con Gisela Dulco, que, bueno, la mujer de Fernando Gago, que en el momento que Macedo estaba de novio con Insúa, se hicieron muy amigas, pero bueno, esto a Urtubey no le pone nada celoso, así que está muy bien, está embarazadísima. Y hoy en Intruso habló Facundo Arana, que dijo que la quería felicitar, que hace 10 años que se separaron, que nunca más hablaron, pero que le gustaría felicitarla. Ah, pero 10 años pasó. Sí, 10 años de la Y Louta, y nada que ver, ¿no? Pero digo, en Urtubey lo veo y lo entrevisté hace poco a Diego Bocio, que hacía un montón que no daba notas, y dijo que para él el candidato que podría unir, el candidato a presidente de la 2019 que necesitaría el PJ es Urtubey. Urtubey, el salteño. Vos sabés que Isabel Macedo se Su maneja como la opinión. primera dama de Salta, pero digo, más allá que es, pero digo, como que usa las ínfulas. ¿Por qué se ríe? Y me río. Estos porque- son malos. ¿Por qué se ríe? No sé. No A ver, los chicos, mires, es son la ¿Qué primera dama. moverse como la primera dama A de ver, Salta? porque usa todo ese poderío de primera dama y dicen que ¿Qué hace, por acompaña, está presente. Porque hay muchas que, bueno, la mujer de Donald Trump, Melania, viste que al principio Come se empanadas, ocultaba. salteña. Claro, exacto. Bueno, ella no, al contrario, ella usa todo. No se ría más de mí, porque mira que lo estoy mirando. Me No, río, acá me se río. fue. Le armamos enseguida. Bueno, prometemos Hablando que... de vacaciones, ¿cuándo vuelve el presidente de Villa Langostura, sabes? Hizo deporte, hizo El algo. 5 volvía, ¿no? No, 5. Macri no volvió el 5. Sol Pérez. Sí. No, Sol Pérez no. 87 Él días. está obsesionado con Sol Sol Pérez. ¿Tenés algo de Sol Si vuelve el Pérez? 5 Macri, tía, me tenés que traer acá. No te vamos a traer. Vos prometés que a todos los que están acá no le armamos nada. Tengo algo para Plager. Pero no puedo decir. No me No, estás perdón. con intriga que somos todos Perdón, ansiosos. van a trabajar juntos. Lo de la Porque la palmera veo ya lo muy vi. bien a La Plager. foto de la palmera la vimos, Sí, ¿no es ya eso? esa ya la vi, foto de la esa ya palmera, vieja. quería decir. Yo la quiero aplaudir. Ya la a Plager. vimos. Muy bien, Yo la quiero gracias. aplaudir. Pero la Porque mostramos hace una semana. impresionante esa foto de la Fanático, palmera. pero no. Bueno, Extraordinaria. sí, Sos sí, fanático te de digo, tratar, Ahí pero no estamos. nos Ahí miramos. estamos. Somos cuerpo y Pasamos la mente. semana. Bueno, chicos, pero... Cuerpo y Me mente. está criticando el Iván porque dice que no soy fanático, pero Claro, no, sí los ¿viste miro. cuando te Pero dicen quería que- felicitarla yo personalmente cara a cara. Porque no Me la sale vi. todo. Fanático, Felicitación. mirá tu programa del Felicitación. 13. No estoy en el 13, ¿viste? Dice cintura. fanáticos, Lo soy veo todos los fanático, días, me encanta, Oliván. están todos los días a las Y no 8 lo de vio. la... Y no nos vio. Sí lo vi, No nos sí vio, lo vi, pero no se lo nos quiero decir vio. personalmente. Bueno, Guido, gracias por venir. Buen Pablo, año. un placer enorme, Vemos feliz año. House of Cards esta noche. El recreito Gracias intratable por me venir. encantó. 10 Vení, puntos. vení, tranquilo, y, total, como no pasa nada. Diego, portate bien, porque te arma un lío. Recreito. Sea mucha cierto, ¿no? Brancatelli, Te arma tengo. un lío. ¿Cómo? Tengo Brancatelli también, pero eso para mañana. Eso para mañana. Venga mañana. Bueno. Venga mañana. Gracias, Guido. A ustedes, un Muchísimas placer. gracias. Atención, porque ha comenzado una causa penal contra los diputados K que entorpecieron la sesión de los días caóticos del mes de diciembre. Está en la justicia. Primero la sesión del bochorno, después la denuncia. Ahora llegó el contragolpe K.
El kirchnerismo con CFK a la cabeza salió a defender al grupo de diputados propios y de la izquierda que fueron denunciados ante la justicia por intentar abortar la sesión donde debía tratarse la reforma previsional. El espacio que lidera Cristina repudió la denuncia contra diputados opositores. Los senadores del bloque Frente para la Victoria PJ expresamos nuestro rechazo al plan sistemático desplegado por el Poder Ejecutivo Nacional de continuar criminalizando la protesta social, judicializando la política y sometiendo a los más de 45 millones de argentinos y argentinas a vivir en un Estado sin derecho. Primera vez que en democracia gobierno denuncia a diputados políticos opositores. La intervención de los diputados evitó que la represión indiscriminada que llevaba adelante la gendarmería ocasionase situaciones que nos tuviésemos que lamentar mucho más de las propias que se ocasionaron. Hay que recordar que ese día terminó con 7 diputados nacionales que habían sufrido lesiones de distinta magnitud. Lo complicado fue el despelote que hicieron para ejercer autoritariamente una violencia que impedía el funcionamiento de la democracia. ¡Clarísimo! Nosotros quisimos evitar que esa locura se extendiera y lo volveríamos a hacer una y mil veces. Tenemos la obligación de evitar que las fuerzas de seguridad se sobrepasen en términos de lo que son las libertades públicas, los derechos de los ciudadanos, y es lo que hicimos. Ingresaron con violencia, insultaron, en algunos casos pegaron a sus propios compañeros. Porque vos tengas una discusión acalorada, de ahí a una denuncia, son cosas muy distintas. Varios diputados fueron a apretar a miembros de los bloques disidentes para impedirles que se sentaran, con la máxima brutalidad. Nunca he visto nada parecido a lo de hoy. Para mí es un papelón. La mejor interpretación que pueden tener los fueros es justamente que no estemos entre nosotros denunciándonos por cosas que tienen que ver con la política. Esto puede prosperar, esto no tiene ningún sentido, porque es una cuestión de conducta dentro del recinto. Es una jugada política, pero yo diría, cambiemos. Hay tantas causas importantes, judiciales, de corrupción y demás. ¿No valdría la pena concentrar todas las energías en eso? Pues esta es una jugada política, me parece. Repudiable lo que hicieron, pero de la política, ¿no? Desde el Código Penal. Julio, vos que viviste ahí adentro. Me parece un error el intento del juicio. Me parece triste lo que sucedió, ¿eh? Tendríamos que generar un país donde eso no se nos ocurriera. Pero lo del juicio es... Pero internamente en la Cámara hay alguna cuestión que juzga conducta, si yo voy y le saco el micrófono al presidente, otro va y roba la lapicera, yo digo o siempre, nos maltratamos. En el 73, cuando entrabas de diputado, te entregaban una 9 milímetros. O sea que te ponían la pistola acá y esa era la vida. ¿No? Aquel me mira porque el padre de él fue compañero mío íntimamente. ¿Y le daban? Mi viejo la rechazó. Sí, te entregaban, es cierto. Te entregaban, ¿una pistola? Te entregaban una 9 policial. Junto con la llave que se ve ahora, con la vieja llave de votación. Con la llave de votación, o sea que nosotros íbamos a reuniones de comisión y poníamos toda la pistola ahí porque no podías... Digo, y en ese clima había respeto. Digamos, la violencia se mataba, pero digo, no había... En ese clima, Reato, ¿qué vas a votar? No había esta forma de intentar destruir la estructura del Estado. Pero no le demos idea, Julio, a ver si... No, te estoy diciendo que me parece que se han roto reglas de relación entre gobierno y oposición que dañan la esencia de la democracia. Punto. Pero igual esto es una mariconería. Ir a la justicia para denunciar esto es una estupidez. ¿Y la justicia qué va a determinar, Adriana? Porque esto mucho sentido no tiene. Muchos de los políticos que están hoy indignados votaron en 2011 en una ley justamente para sancionar cualquier interposición que se haga a cualquier acto de gobierno. Es decir, que los mismos que hoy están indignados votaron una ley que tuvo mucho rechazo. En su momento nosotros desde la sociedad civil la criticamos porque justamente tenía que ver con esta idea de penalizar la protesta. Pero bueno, la ley existe, entonces tenemos que también tener cierta coherencia en el discurso de pedir justicia para ciertas cosas, pero en otras cosas, y no, bueno, en este caso es una jugada. Me parece que también la sociedad está esperando una actitud de la clase política que se haga responsable de lo que hace. Posiblemente no tengan culpa la mayor parte de los denunciados, pero también está bueno que sea el Poder Judicial el que lo determine y no simplemente, bueno, no te vamos a denunciar porque no nos conviene políticamente o sí te vamos a denunciar porque nos conviene políticamente. Hay una ley. La protesta es libre, pero también uno se tiene que hacer cargo de los delitos que comete en cumplimiento de esa protesta. Ahora voy a preguntar qué delitos podrían encuadrar por acá. Juan. Recordemos que este es el gobierno que vino diciendo que iba a unir a los argentinos.
termina siendo el primer gobierno que denuncia penalmente a los diputados opositores. Yo creo que eso no tiene precedente en la Argentina y es un grado de ofensa hacia el diálogo democrático que debería ser repudiado. Porque no existía la ley, no tiene precedente porque no existía la ley. No, el gobierno denunció, la ley es secundaria. El gobierno denunció penalmente a diputados opositores. No sé cuál es la ley que refiere. La ley que dice... 2774. El gobierno de Cristina, yo no quiero discutir para atrás, porque estamos todo el tiempo discutiendo, bueno, lo que había antes. No, el tema, hay una ley... Este gobierno es el primero que denunció penalmente a diputados opositores. Después, al resto de la oposición la domesticó extorsionando a los gobernadores diciendo, si vos no votás como yo quiero, no te pago el aguinaldo para los estatales. Entonces, a algunos diputados los extorsiona con el aguinaldo y a otros los denuncia penalmente. La verdad que no es el nivel de democracia que queremos en la Argentina. Y yo me quedé con el debate de la economía que planteaban antes. La verdad que este es un gobierno que desde que asumió tuvo un enfoque de concentrar el ingreso entre muy pocas manos. Paulo, y es muy difícil si no pensamos en las personas de carne y hueso. Estamos hablando de los diputados. Acá lo que había era una protesta frente al intento de quitarle a los jubilados y a la asignación universal por hijo el ingreso. Juan, no digamos que esa es la forma. No justifiquemos sacarle el micrófono a Monzó, robar la lapicera, gritar. El gobierno militarizó el Congreso y denunció penalmente... Respecto de los delitos, solo una línea, vos preguntabas qué delitos, en qué delitos se encuadra, ¿no? Quedó en el caso, la denuncia en manos de Servini. Los delitos son atentado agravado de funcionario público, resistencia y encubrimiento. Ahora, incomprobable, me parece, desde el punto de vista jurídico, no le veo ninguna viabilidad. En todo caso, es un gesto político, coincido con lo que aquí se dijo, pero esos son los delitos que se le imputan. 2 puntos. Esto se soluciona con política parlamentaria, no con una denuncia penal. Interno. Interno. Esto lo tiene que solucionar el presidente de la Cámara, no se le tiene que ir de las manos la sesión. Hay todo un arte para hacer eso, el diputado Bárbaro lo conoce de memoria. Hay todo un arte para hacer eso. Está muy mal lo que hizo el gobierno, estoy de acuerdo con lo que decía Seferino, también no se puede perder tiempo en este tema, pero además está tocando algo que es esencial, que es la representación popular que tienen los legisladores y por los cuales se tienen que manejar con total normalidad y libertad adentro del recinto. Está mal, lo que hizo el gobierno está mal, se van a arrepentir, está mal, la denuncia está mal hecha, es un tiro, habrá que preguntarle a este funcionario de Patricia Bullrich, que es el que presentó la denuncia, quién le dio la directiva para hacerlo, porque esto es un tiro en el pie del gobierno. Más allá ahora, que no queremos ver esto. Dicho esto, una cuestión, la ley en la que se está basando, se tiene que hacer cargo el kirchnerismo, de que ellos también votaron leyes represivas, porque como decía ella muy bien recién, esa ley, yo la recuerdo porque en materia económica hemos escrito mucho, no solo te permite hacer esta denuncia contra legisladores, sino también es la misma ley que decía que cualquier persona en el mercado, por el solo hecho de comprar y vender acciones, podía ser un terrorista económico. Y el gobierno intentó meter presa a gente que hacían, por ejemplo, compraba el dólar al precio que no le gustaba al gobierno. Es decir, es una ley terrible, que ya que viene muy bárbaro que ella la maya... ¿Qué número es esa ley? Bueno, 26734. Fue votada en diciembre del 2011 y en ese momento se hizo mucho rechazo justamente porque además es bastante ambigua, con lo cual permite ser usada en estas cuestiones que no necesariamente Vos tenés son tan claras. un tipo de una sociedad de bolsa que compró acciones y al gobierno no le gustó y te dice lo que está haciendo es tratar de tirar abajo el mercado y lo mandas preso. Viene bárbaro que lo mencionemos para hacerle acordar al macrismo que hay que derogarle, salir cuanto antes porque es una ley absolutamente represiva. Y peligrosa y ambigua. ¿Clara? Sí, yo creo que acá los diputados y en general nunca se hace cargo de las leyes que vota, primero. Eso es cierto. Segundo, es una pérdida de tiempo. Y tercero, algunos de estos diputados intentaron impulsar una crisis política. Que se hagan cargo sin necesidad de pasar por los tribunales de los objetivos que tenían en el fondo en esa sesión. ¿Y si se probara que estaban en connivencia con la gente de afuera? ¿Y cómo lo probás? Pero por eso... Bueno, eso será una cuestión de los jueces. Hay una investigación Pero la denuncia tenés que hacer, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero la denuncia la tenés que hacer en ese caso cuando tengas un cuerpo formado. Esto fue demasiado liviano. Esta denuncia fue hecha en base a la declaración. Pero que se creo que queda claro lo que quiero decir. En base a la declaración de 2 gendarmes. Exacto. Que se intentó eso, no tengo duda. Todo el sistema yo también creo que se intentó, pero diputados, senadores, funcionarios, jueces, ministros, tienen que ganar menos de la mitad. Que no sea un foco de multimillonarios. No es una vergüenza. No se hace Pero todo el sistema debe ser estricto, justo y severo. Un gesto. Y no te al pie, Paulo. Ahí en esa foto hay 2 que están sentados en escaños que sus ideas descreen.
del Caño y la otra diputada de la Miriam Bergman. No es diputada nacional, perdóname. Es legisladora. Es legisladora de la ciudad. Bueno, están sentados en escaños de los cuales descreen. ¿Porque no creen en la democracia? El sistema que ellos combaten les permitió sentarse en un lugar institucional del cual descreen. El tema es que volveremos a sesiones, volveremos en el mes de marzo, y creo que lo que pasó en diciembre no es un tema menor. Entonces marca un precedente con sanción, sin sanción, que parece ridículo, pero ¿cómo vamos a volver en marzo? Sí. Con este nivel de violencia, de gritos, de cacerola dentro del recinto. No, va a quedar un poco lejos. ¿Cómo hacemos en marzo para volver a convivir, a sesionar, a generar leyes? A mí me parece que bueno, uno esperaría, no puede hacer futurología, que este tipo de situaciones de tal violencia, con esa cantidad de gente movilizada afuera, por la reforma, me parece que no puede repetirse o no es una cosa que vaya a suceder, pero no puedo predecirlo, obviamente. Evidentemente los diputados estaban dispuestos a llegar a cualquier precio, a, bueno, insultar y a, bueno, agredir a las autoridades de la Cámara, que me parece que eso es un límite que se tienen que imponer el propio diputado, el propio bloque que no está de acuerdo con las ideas, porque justamente es la contrariedad en su punto cúlmine en el Parlamento, donde se parlamenta y se discuten ideas, terminan las trompadas, tirando trompadas al viento porque no están de acuerdo con la ley que se está por votar. Digo, no nos olvidemos que lo que pasó esa noche, lo que pasó en el Congreso, lo que pasó en el Senado anteriormente, lo que pasó en comisiones, fue muy grave. Digo, se le sacaron 100.000 millones de pesos a los jubilados. Fue la forma de atropello. Pero no es la forma. No importa. Digo, no es no la forma. el contexto. Y que la violencia, primero la violencia es mentir. Y la violencia estaba fuera del Congreso. Esta gente, en vez de ser acusada, tendría que ser reconocida por intentar detener una represión brutal contra el pueblo que iba a protestar por un tremendo robo que estaba produciendo a través de la ley de quitarle dinero a los jubilados. Digo, la mirada es otra. Esto es un disparate. Había represión de los manifestantes a la policía. Esa era la represión. Es un disparate, es un absurdo. No solamente que buscan disciplinamiento, sino el temor y romper con todo tipo de código político. O sea, ir y denunciar a la justicia. Esto no es un tiro en el pie. Es algo mucho más grave que deberíamos estar preocupados, porque todos estos no los pueden meter presos, lo intentan de esta forma. No entiendo mucho igual que hace Gabriel Mariotto en el medio de todos los diputados. No, porque creo que lo han denunciado porque pasaba por ahí. Porque estaba afuera, ¿no? Porque también están investigando eso. ¿Se dan cuenta del grado de locura que estamos viviendo? El disparate de este gobierno. Pará, porque si no tenés información, lo que están investigando es si había algún tipo de comunicación entre los manifestantes con los políticos. ¿Y del gobierno con los policías? ¿Hubo alguna comunicación a una orden de reprimir el día jueves, sobre todo? Sí, no lo hagan. ¿Cómo? No, sí, eso el lunes, no lo hagan. El jueves, con todo lo que pasó, porque por algo cambiaron de un jueves a un lunes. La directiva era no actúen. ¿Por qué no investigan al gobierno qué órdenes dio para reprimir a tanta gente de una forma tan violenta? No sé si vieron también la imagen donde atropellaban cartoneros los policías, donde gaseaban a un jubilado. Hay dos policías. Está denunciado. Yo era antiterrorista. Ahora que denunciar este gobierno. Perdón, Juan, creo que tenemos que repudiar estas conductas. Está denunciado el policía que atropelló a un cartonero, no que salían a atropellar cartoneros. No sé si viste cuando gaseaban a los jubilados. Hubo 3 manifestantes, Pablo. 3 manifestantes perdieron un ojo. Sí, 3 manifestantes pero me parece que en la medida que tratemos esto con las camisetas, no avanzamos. Acá tenemos que tratar pero esto. Lo que hace este juicio también es con las camisetas, pero ¿qué te estoy diciendo, Diego? Diego, estoy diciendo... Lo que hacen con los diputados también es una mirada de un... Estoy diciendo que en la medida que utilicemos las 2 camisetas para tratar esto, estamos justificando no tenemos salida. No está bien eso, no está bien lo de afuera, no está bien la policía. Repudiamos todo, pero hay que encontrar un consenso, hay que saber dialogar. Pagamos mucho con nuestros impuestos para que los diputados parlamenten, no para que se agarren a tiro, griten, sean vulgares, ordinarios, falta de ideas. Me parece que tenemos que buscar algo mejor. Sí. La idea de que el resultado de las urnas pueda ser alterado por una sublevación social deja muy débil a la democracia. Me parece que nuestra democracia no puede depender del acierto o desacierto económico del gobierno de turno. Tiene que tener una solidez que esté por encima de eso. ¿Vos qué lees de diciembre? ¿Qué pasó? ¿Qué se buscó? Yo creo que en diciembre hubo una pulseada entre democracia y autoritarismo.
Punto. Por más que estoy absolutamente en contra de muchas de las cosas que hizo el gobierno, la alteración del orden realmente iba Tiene más razón, Bárbaro. allá. Fue muy autoritario este gobierno en diciembre. Lo de Macri fue tremendo, fue casi autoritario. Sí, total. Tiene razón. Me parece que todo lo que hace el kirchnerismo es bueno, porque le sirve a Macri y le sirve a ellos para ir achicando su espacio. Para Eso vos, está Reato, claro. ya hacemos la lectura de diciembre. Fue un intento, no, nada que ver tenía el diciembre con el 2001. Estaba esa imagen. Yo creo que puede haber habido una alianza táctica entre el kirchnerismo y los violentos de la plaza, pero me parece que son muy distintos y los violentos de la plaza están en otra cosa, que no se sabe bien qué, yo no lo sé. Están haciendo algún ensayito con armas todavía de juguete, pero yo le prestaría mucha atención. Después me parece que la jugada del gobierno de tratar de identificar toda esa oposición, digamos, dura, masista, kirchnerista con los violentos de la plaza, es entendible desde el punto de vista de la táctica político-electoral, pero es peligroso. Yo creo que hay que separar al kirchnerismo, al masismo de los violentos de la plaza. A la izquierda. Sí. A esos hay que dejarlos aislados. Esos son desleales. Ajá. Es una oposición desleal a la democracia, no creen en el régimen. Podrían Tendrán un ellos, tratamiento así. por dar el ejemplo. Pero no el kirchnerismo y no el masismo. Pero son por eso políticos. Puede haber habido una alianza táctica porque... Pero los termino porque si no, no me entendés. Lo que quiso el kirchnerismo y el masismo era que no hubiera sesión. Y estoy de acuerdo con vos, además. Es una alianza, pero no es lo mismo. Yo creo que el macrismo ahí se equivoca porque el macrismo ya ganó. Ya ganó, va a durar hasta el 2019 y puede ganar. Entonces no se tiene que preocupar de eso, sino de gestionar, de gobernar, de tratar de darle un poquito de aire a Cristina cada vez que desfallezca, cosa de que el monstruo siga un poquito libre y fuerte. Ahora, Seferino, pero vos gobernar, gestionar. Vos coincidís en la idea de que los políticos kirchneristas y masistas deberían ser los primeros en dar ejemplo, en diferenciarse de eso. Obviamente, pero el macrismo no tiene que caer en la tentación, para mí, de juntarlos, porque esa tentación de Durán Barba y demás es para las elecciones, pero las elecciones ya la ganó. Pablo preguntó recién qué va a pasar en el Congreso cuando vuelvan. Lo normal sería que esto pasó y vienen con otro tema y se empiezan a generar roces, acuerdos, negociaciones o choques respecto del nuevo tema. La experiencia que uno tiene es que pasa esto. No es que vuelven a esta crisis de vuelta en el funcionamiento del Congreso. Lo normal que suceda es eso. Ahora, hay algunos personajes que presagian que por ahí va a haber algún cambio de estilo. Yo marco dos de esa lista, porque Máximo Kirchner no es muy de ir al frente y andar peleando. No, aparte, viste que vio el siempre quilombo, va para atrás, ve el quilombo y sale que corriendo. Sí, quizás le vayan a imprimir un estilo distinto. Leopoldo Moró. Rossi, pero sobre todo Moró, que hace una gran adquisición del kirchnerismo para este tipo de estrategias, porque además viene con una preparación de asamblea de la fuga, de reventarse a trompada de lejos, desde Franja Morada, y adentro del radicalismo también, así que está muy preparado para como una buena incorporación, ha hecho Cristina. Y Mayra Mendoza, que a la sesión siguiente, ella sola, protagonizó un hecho similar. No nos lo acordamos porque no se frenó la sesión, pero corría como una loca gritando dentro del recinto, intentando también frenar la aparición. Así que lo que sí digo es, posiblemente vayas a tener al kirchnerismo en el recinto haciendo este tipo de puestas en escena. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición cuando quiere voltear una sesión? Bueno, hay manera de hacerlo. ¿Sabés qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Retirarse del recinto y dejar sin quórum al que está. Y si ese día lo hubieran hecho... Tenés que tener el número. Perdón, déjeme terminar. Si ese día lo hubieran hecho, la sesión se caía sin este escándalo. Exacto. Déjame, Rubén, preguntarle, porque siempre es una tentación saber qué va a pasar. Yo ya no sé, Julio, si es el peronismo, si es el justicialismo, si es por un lado el kirchnerismo, porque cuando quieren se dividen y cuando quieren se juntan. Pero hablamos de la necesidad de una oposición, que tal vez va a ser en el futuro un frente progresista y un frente que represente a ese viejo peronismo. ¿Qué estás viendo? ¿Se puede reconstruir? ¿Es imposible? ¿Qué ves para este año? El peronismo como pensamiento ya es casi, está en el olvido. Menem lo desfiguró para un lado y Cristina para el otro. En rigor, lo que necesita la Argentina es replantear el tema de la ideología, que hoy no está presente ni en el gobierno ni en la oposición. Si vos te pones a discutir digamos, la ambición y los negocios dejaron a la política sin expresión en la Argentina.
Entonces me parece que el gobierno y la oposición tienen que dialogar y definir proyectos. Eso incluye al peronismo. Y eso yo no creo que los gobernadores sean usados. Creo que son la última expresión de un pensamiento con vida y con, digamos, raíz en su zona. ¿Y ves una reconstrucción? ¿Ves la posibilidad del peronismo como peronismo? No. Como Frente Nacional sí, y lo veo imprescindible. ¿Y juntándose quiénes o apartando a quiénes? Yo creo que el kirchnerismo o se separa o lo hunde al peronismo. Es una enfermedad que lo dejó en agonía. Ajá. Digo, o se saca el kirchnerismo encima o muere con ese virus. ¿Y no pueden tener un candidato presidencial para el 2019 fuera de la política y que una a todos esos sectores? Que sea un gran, muy conocido, digamos, un hombre de los medios. Depende esencialmente del acierto o desacierto del gobierno. Punto. Esta es la clave. Porque acá dicen el 19, Macri. El gobierno en este año 18 va a demostrar cuál es su vitalidad, cuál es su lógica económica, cuál es su coherencia. Y en esto yo tengo muchas dudas. ¿Vos crees que hay un candidato para enfrentar a Macri? No, yo creo que depende si el gobierno quiere ganar o perder. Si quiere perder, ahí tiene un montón. Uñac, Urtubey, el de la primera dama salteña. Debe tener varios más. Massa. Pero si quiere ganar, la única solución para mí es encontrar un tipo que una a las distintas tribus por encima. Necesitas un extranjero. No, tiene que ser fuera del peronismo. ¿Un extranjero? Para Mauricio Macri, su rival, y vos sabés bien, es Tinelli. Para Mauricio Macri, su rival es Tinelli, por eso le impidió acceder a la AFA, por eso tiene tantos problemas. Problemas creados por él. Pero su rival, el rival de Macri para el 2019, hoy por hoy es Tinelli. Igual la crisis es lo suficientemente profunda como para que debatamos en serio. No es de candidato, es de proyecto de sociedad. Y cualquiera que se presente que no sea Tinelli, ¿qué pasa? ¿No tiene chance? Pero Tinelli no puede sacar ni el 10% del rating que tiene. No existe, políticamente. Tiró la pelota afuera. Tiró la pelota afuera. Gracias por venir, caballeros. Un gusto muy grande. Bueno, nos vamos. Ya viene Alejandro Fantino, Escuela de Maridos. Y no se olviden, a la medianoche, House of Cards aquí en América. Gracias a todos. Gracias por venir. Que tengan un muy buen año.